Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, que nos invita a la conversión, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, en este quinto domingo de Cuaresma, meditamos el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos del 1 al 45. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y lo enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en el que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: Vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó: ¿Acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba de sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado ahí, para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: Vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Ya sé que resucitará en la resurrección de lo vivirá, y todo aquel que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: Sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, y que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana, María, y le dijo en voz baja: Ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar ahí y la siguieron. Cuando llegó María a donde estaba Jesús al verlo, se echó a sus pies y le dijo: Al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron: Ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: De veras, cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿No podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: Quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús
levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: Desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Escuchamos en este domingo, en la primera lectura, un texto muy ad hoc para nuestra situación actual. El profeta dice de parte de Dios: Yo el Señor lo dije y lo cumplí. Infundiré mi espíritu y vivirán. En las promesas de Dios, en las promesas de un Dios que siempre cumple, en las promesas de un Dios que no falla, un Dios que nos promete sacarnos de nuestros sepulcros, abrir nuestros sepulcros y sacarnos de nuestros sepulcros, un Dios que vence a la muerte. Responderemos al Salmo: Perdónanos, Señor, y viviremos. ¿Cuánto hará falta poder pedirle perdón a nuestro Dios, poder arrepentirnos de nuestros pecados, poder delante de nuestro Dios entender que solamente a través del perdón, a través de la misericordia? En el Evangelio de Juan, que cuando habla de vida y de resurrección, cuando habla, aunque haya muerto, vivirá para siempre. La resurrección, no solamente se habla de resurrección después de la muerte, se habla de la resurrección en esta vida. O sea, que si no creemos en Jesús y Jesús no es parte de nuestra vida, somos muertos vivientes. Cuánto la realidad del coronavirus ha venido a poner de rodillas al mundo y ha venido a quitar esa máscara que había construido nuestra soberbia. La máscara de una vida, de aquello que parecía vida, pero que no lo era, que era este mundo que ha ido sacando a Dios de sus vidas, del centro de la vida humana. Hoy sufre las consecuencias del odio, del egoísmo, exacerbados hasta los puntos, hasta los niveles más altos. La cultura de la muerte, llevada hasta sus últimas expresiones, nos exige hoy el Evangelio que hemos escuchado: creer firmemente en Jesús para poder vivir una vida verdaderamente humana. Jesús nos conduce de la muerte a la vida. Jesús nos conduce del sepulcro en el que estamos atados de pies y manos a la vida del encuentro con el otro. Un encuentro que no es utilitarista, un encuentro que es a corazón abierto, literalmente a corazón abierto. ¿Cuánto será necesario que Jesús abra nuestros corazones para arrancar todo lo endurecido de ellos y dejar corazones palpitantes de carne que sean capaces de estar abiertos para acoger al hermano que lo necesita?
Jesús dice una frase que es inevitable no leerla y no interpretarla a la luz de la realidad que estamos viviendo. Dios sea glorificado por ella. Este pedazo del Evangelio puede ser interpretado, creo yo, que con toda la libertad como una profecía y como una promesa de Jesús. Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Vemos por las calles, vemos en las redes la predicación de sectas protestantes alarmistas que están haciendo su agosto proselitista, otra vez con la cantaleta del fin del mundo. Hoy Jesús nos exige, como le exigirá a Marta, confiar, creer. No va inmediatamente. Jesús tiene sus tiempos. Ese Jesús que se ha detenido, que no fue a sanar a Lázaro, que se espera hasta que está en el sepulcro para ir y resucitarlo, es ese mismo Dios que hoy nos está dando el tiempo para poder reflexionar. Era necesario que Jesús se detuviera, que Marta y María lloraran a su hermano al que sepultaron, cuyo cadáver tuvieron que preparar. Era necesario para que pudiera expresarse el ser profundo de estas dos grandes mujeres, amigas de Jesús. Marta no deja de ser Marta, pero esta Marta ahora, en cuanto sabe que Jesús ha llegado, no llega a ser un reproche, es casi una profesión de fe. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y luego después es una abierta profesión de fe. Sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Marta es una mujer activa, es una mujer que está atenta a las necesidades, que sale. María, por otro lado, no tiene palabras. María no habla. No hay registradas palabras de María en el Evangelio de Juan. Y sin embargo hay una comunicación muy profunda de corazón a corazón. María y Jesús. Jesús llora por su amigo. Junto con su hermana. Las lágrimas de Jesús demuestran el amor de Jesús por Lázaro. Hace muchos años, cuando era seminarista, acompañando a un grupo de jóvenes, nosotros éramos seminaristas de filosofía, entonces la parte racional la estábamos tratando de desarrollar, y en la oración alguno de los muchachos hizo: buenas tardes, Señor Dios, espero que estés bien. Esas oraciones que a los jóvenes les salen del corazón. Y por ahí alguno de nosotros dijo pues que era incorrecto, ¿verdad? Son ciertas. Pero eso llevó a una discusión interesante. Nosotros tratábamos de explicarles a los muchachos que Dios no siente. Porque no habíamos entendido es que la realidad de la encarnación de Jesús, la realidad de la unión hipostática, de la unión de las dos naturalezas en la sola persona del Verbo encarnado, es tan fuerte, es tan cierta, que nosotros los cristianos tenemos un Dios que llora, tenemos un Dios que siente. Jesús sabe
que va a resucitar a Lázaro y sin embargo llora. En este día, por recomendación, vi la película de La Celda 7, los pañuelos desechables listos, porque seguramente van a llorar mucho. ¿Cuánto es necesario darnos la libertad de llorar? Es necesario, es sanador. Jesús llora. Jesús expresa a través de sus lágrimas el amor que tiene por su amigo Lázaro. Y luego Jesús da una orden: quiten la losa. ¿Cuál es la losa que hay que quitar para poder resucitar sin tener que haber muerto? Porque tal vez físicamente, digo, no tal vez, obviamente, ¿verdad? Si estás escuchando este audio, físicamente no has muerto. Pero ¿cuánto es necesario que espiritualmente nos esperemos hasta después de la muerte para vivir como hijos de Dios? Sino que en este día nosotros dejemos atrás las obras de la muerte y empezamos a vivir la vida como hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es la losa que hay que quitar? Quiten la losa. Es una orden. La losa de la desesperanza, la losa del aburrimiento, la losa de la tristeza, la losa de la amargura, la losa del miedo. Quiten la losa. Es interesante, sale Lázaro atado de pies y manos y con la cara vendada. Pero sale después de una orden, otra orden. Lázaro, sal de ahí. ¿En dónde te has metido? Oye Jesús, reacciona en la vida. Sal de ahí. Sal de ahí. Jesús, entonces, desde la pregunta Marta, ¿crees en esto? ¿Crees que Jesús es la resurrección y la vida? La orden, quiten la losa. Y la orden, Lázaro, sal de ahí. Hoy Jesús viene a darnos todo un proyecto de vida. ¿Crees en Jesús? En estos momentos, en los momentos de angustia, en los momentos de oscuridad, ¿crees en Jesús? Marta tenía su corazón deshecho porque había perdido a su hermano. Aparentemente Jesús llega tarde. Y aún ahí, en esas circunstancias, Jesús pide una profesión de fe de Marta. Y Marta es capaz de darla. ¿Qué va a ser más válida la profesión de fe de Marta? ¿En qué momento que no fuera este? Quita la losa. Sal de ahí. Que el Señor nos permita resucitar antes de morir. Que el Señor nos permita encontrarlo, amarlo, abrazar su palabra, amar al prójimo, servirlo, poder verlo, poder contemplarlo, que nuestra vida dé gloria a Dios y que nuestra vida sea un testimonio firme de la presencia real de Jesús entre nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted.